Señor Jesús, en este nuevo amanecer te damos gracias por la vida y por la salud, porque estás vivo y estás resucitado, Señor, y nuestra esperanza cada día se hace más fuerte, porque sabemos que tú has cumplido tu promesa de resucitar, como así se lo decías a tus discípulos, y al tercer día voy a resucitar. Señor, la alegría en esta segunda semana de Pascua es sentirte como el que nos da la vida nueva, como el que nos hace nacer de nuevo. Bendito sea, Señor. Levantamos nuestra oración y nuestra acción de gracias. En este 26 de abril del 2022, entreguemos todo al Señor en sus santas manos. Él tiene la victoria ya sobre la muerte, sobre el maligno, sobre el pecado, sobre la misma enfermedad. Gracias, oh Jesús, por estar vivo y resucitado en medio de nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hablo del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos entrado en esta segunda semana de la Pascua con la fiesta de la Divina Misericordia. Ayer celebrábamos el día de San Marcos Evangelista y hoy la palabra nos viene sobre todo a hacer comprender lo que es la vida nueva que da Cristo resucitado. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 32. Se nos habla de lo que era esa comunidad cristiana, es decir, los primeros que recibieron el anuncio del resucitado y empezaron a vivir una vida al estilo de la resurrección, al estilo de la gracia de Cristo vencedor de la muerte. Y nos cuenta el mismo San Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, que esa comunidad cristiana tenía un solo corazón, tenía un solo sentir, que todo lo compartían, que nadie llamaba suyo lo que tenía como propio, sino que lo entregaban para que se viviera la verdadera solidaridad. Es un ideal de comunidad. Será muy ambicioso soñar tener una comunidad como la que hoy dice la primera lectura. No es ambicioso ni es un ideal, es realmente el reto que nos hace Cristo resucitado. Si tenemos a Jesús vivo en nuestro corazón, Él nos llama a abrirnos a los demás, a tener un mismo sentir, a que nuestra vida no esté amarrada por el egoísmo, porque el egoísmo divide personas, el egoísmo hace infecundo el evangelio en el corazón de un creyente. Una persona que cree, cuando le da más poder a sus intereses egoístas, esa persona hace infecundo el evangelio. De tal manera que lo que nos está hoy diciendo la primera lectura es que el efecto de Cristo resucitado en cada corazón nos lleva a valorar la comunidad, a nacer al amor, a nacer a la necesidad de los demás. Hay veces en los momentos de la vida de la iglesia
los grupos, las comunidades, les gusta mucho hacer obras, pero obras desde lo que les sobra. Obras hay veces de la conveniencia, y hay grupos de oración que se cansan de compartir los bienes. Hay personas que dicen yo voy solo a orar, pero cuando les tocan el tema de dar una ayuda, un aporte, se alejan, se apartan, porque tienen una vida hay veces más apegada a los bienes, al dinero. Realmente en esos corazones no hay una resurrección plena de Cristo, porque cuando lo que el Señor nos dio no lo compartimos, lo que el Señor nos dio no nos lleva a ser solidarios, todavía Cristo no ha resucitado, porque la vida nueva es una vida fundada en el amor y es una vida tocada por la acción del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a obedecer cada día las enseñanzas de Jesús. Cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. Las obras hay veces de caridad que se hacen en muchos grupos, comunidades, hablan simplemente hay veces de la apariencia. Hay quienes dan de lo que sobra, o hay veces prefieren decir no tengo, porque cuando se les toca las propias realidades en lo económico, no quieren compartir. ¿Cómo decir que soy cristiano? ¿Cómo decir que hago parte de un camino de Dios, de una conversión en Cristo, cuando hay quienes están aferrados profundamente a los bienes? Perseveran sí en la oración de una comunidad, pero comunidades donde Cristo no es el tesoro, les cuesta compartir. Si Cristo no es el tesoro de tu corazón, si Cristo no es el dueño de tu vida, siempre nos falta quien se está quejando de que se acabaron sus finanzas y ahora qué voy a hacer sin trabajo, y ahora con esta situación tan difícil, con esta inflación que tenemos. No, el que realmente tiene a Cristo en su corazón se deja llevar por esa fuerza de Él. Él es nuestro tesoro, el que lo tiene en el corazón aprende a compartir, a entregarse a los demás, a hacer una vida según el gozo y la gracia de Dios. Por eso, cuando usted ve personas que caminan en el camino de la oración, de la conversión, el hecho más concreto de su conversión es cuando se les toca también la parte misma de su bolsillo para compartir con los demás. No se quiere, no se ve esa visión, porque mientras no se tiene a Cristo como una experiencia viva todos los días por la acción del Espíritu Santo en el interior, no se es capaz de dar con alegría, con generosidad a los demás. De tal manera que hoy en el Evangelio Jesús le plantea eso a Nicodemo: una vida nueva, nacer de nuevo. Se quiere seguir al Señor, pero con una vida de intereses. Que Dios me bendiga mis bienes, que Dios no deje que lo mío no se acabe, que el Señor toque el corazón de mi hermano, que es el que tiene que compartir conmigo, que el Señor toque el corazón de mi esposo, mi esposa, para que se encargue más de las cosas de la casa. No, la vida nueva en Cristo es la que hoy el mismo Jesús le plantea a Nicodemo y le dice: si quieres hacer las cosas buenas, porque Nicodemo se ha acercado a preguntarle a Jesús qué hay que hacer para hacer las cosas buenas que tú haces. Jesús le dice: hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es entrar en una vida según la gracia, según el Espíritu Santo, una vida en la pureza, en la recta intención, cambiar la manera de pensar cuando se está tan obsesionado por lo material, por lo conseguir, por lo tener, por lo que es en sí mismo el pretender tener metas alcanzadas ya para mitad de año, porque me propuse tener esto, conseguir lo otro. Lo más grande en la vida nueva es nacer del Espíritu, cuando tú eres una persona más espiritual, una persona que luchas más por ser de oración, más adoradora, una persona más fiel a Dios. Eso es nacer de nuevo, porque el nacer de nuevo está hablando de esa vida que solo la puede conceder el Santo Espíritu de Dios. El diálogo de Jesús con Nicodemo es un diálogo de profundidad. Jesús le dice: si tú conoces de la Escritura, tienes que entender que el que obedece la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y vida,
y que obedece la palabra de Dios tiene que cambiar su manera de pensar y de sentir. ¿Cómo querer estar en los caminos de Dios, los caminos de la fe, con un sentir de una persona mundana, materializada, una persona hay veces egocéntrica? ¿Cómo querer en muchos momentos tener la fuerza de los dones del Espíritu Santo, tener la gracia de esos dones, cuando se es una persona tan mezquina en cuanto al mismo hecho de la caridad, del amor? Jesús dialoga pues con Nicodemo, y este diálogo lleva a hacernos comprender varias cosas. Y lo primero es que Cristo nos enseña que la vida requiere todos los días de un cambio. No es estar remendando situaciones, capítulos de nuestra vida, o estar diciendo voy a corregir esto. No, todos los días hay que nacer, y nacer es de dejar, nacer es de apartar, de cerrar incluso círculos de situaciones para que Dios tome la iniciativa en nuestros deseos y así llevarnos a una vida de Él, de la gracia. Nicodemo quiere tener un acercamiento con Jesús, quiere estar cerca de Jesús, pero Nicodemo no quiere soltar el control de su vida. Por eso lo más importante cuando vamos en estos caminos del Señor es nacer de nuevo, es aprender a apartarse, dejar personas, situaciones. Cómo predicar a Cristo, cómo hablar de Cristo como el que da la vida nueva, si sigues con las mismas situaciones, los mismos vicios, las mismas amistades, los mismos círculos, en las mismas cosas que hacías antes de la pandemia. Ahora, Padre, tengo a Cristo en mi corazón porque en la pandemia tuve un momento difícil, estuve grave, estuve enfermo, en la pandemia tuve una pérdida, crisis, lo perdí todo, pero sigues en lo mismo. Ahora hablas de Cristo, quieres estar cerca de Cristo, te sientes cerca de Él, pero sigues queriendo tener el control de áreas de tu vida donde sigues siendo viejo, mundano, donde sigues siendo una persona según las cosas y criterios del mundo. Por eso el Señor hoy le dice, hay que nacer de nuevo. Los que son de la tierra hablan cosas terrenales, los que son del cielo hablan cosas celestiales. Cuando aprendes a vivir ya una vida en Dios, en la gracia, en el Espíritu Santo, aprendes a hablar de las cosas del cielo, como mi Padre todo lo ve. El que ve mi oración en lo escondido, Él lo va a recompensar. Mis obras las ve Dios, las ve el cielo. Hoy en este momento de la historia pasamos una situación en la que se quiere usar a los pobres en el tema de la política misma para sentir que muchos quieren trabajar por los pobres, pero después se olvidarán de ella. Ahora cuando estamos en estas coyunturas de elecciones, los pobres no pueden ser el escudo de los oportunistas del momento en el tema político. Los pobres tienen que ser la causa verdadera por la cual debemos trabajar todos los creyentes de la iglesia, los que nos sentimos cristianos. No es cuestión del oportunismo, sino sentido del Espíritu Santo cuando te sientes en conversión a una palabra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.